Hola a todos, en este video vamos a hablar de las sucesiones monótonas. Son sucesiones que tienen un comportamiento predecible con pocas variaciones. Entonces vamos a hablar de los conceptos básicos. Entonces una sucesión A sub n se dice que sea. Entonces, la primera es la sucesión monótona creciente. ¿Sí? Y se dice que es creciente si el A de n más 1 es mayor al A de n para toda n mayor o igual a 1. Entonces lo que nos dicen es que la definición de monótona es para todas las sucesiones que vayan aumentando. ¿Sí? Tenemos n versus la sub n. ¿Sí? La sucesión. Entonces para un n de 1 va a tener un valor para 2, para 3, para 4, para 5 y de ahí en adelante. Recuerden que las sucesiones se caracterizan porque se evalúan en números enteros positivos. Entonces normalmente se inicia en 1, entonces sería como una función solo que por puntos, de forma discreta. Digamos que esta parte de la matemática discreta se utiliza muchísimo. Si ustedes analizan, cuando se habla de cantidad de volumen, se puede trabajar de forma continua, como un litro y un cuarto, un litro y un tercio, 1,32. Pero cuando se habla de empleados, no se puede hablar de empleado y medio, dos empleados y medio, sino tiene que ser cantidades enteras. Entonces hay una parte de la matemática, una parte de la ingeniería que se maneja con sucesiones, y es una parte importante. Entonces la sucesión creciente es esa en la que usted empieza en un valor y va aumentando. No importa que sea poco o mucho, pero que siempre esté aumentando. ¿Sí? Esa es la sucesión creciente. En algunas ese aumento se ve sin límite. En otras, ese aumento pues llega hasta cierto punto donde se empieza como a estabilizar la función. O sea, entonces ya depende del comportamiento de la sucesión. Entonces, por ejemplo, puede suceder y que tienda casi a estabilizarse, pero cada valor, para que cuente como creciente, cada valor debe ir aumentando, poco o mucho, pero debe ir aumentando. Por decir, si este valía exactamente 3, este vale 3.1, 3.2, 3. ¿Sí? Ir subiendo. ¿Sí? Puede hacerlo subiendo muchísimo. Siempre uno más arriba del otro. ¿Sí? No hay dos datos iguales. La siguiente es la sucesión que es monótona, pero no es creciente, sino se llama no decreciente. No decreciente. ¿Sí? Esa es la que no está bajando. Y ocurre cuando se logra una sucesión en la que los datos van aumentando o se mantienen. ¿Sí? O sea, esta incluye la posibilidad del igual, que acá no estaba. Si bien acá simplemente era mayor que en esta y simplemente es mayor o igual. Entonces, se parece muchísimo al comportamiento, ¿sí?, de las anteriores, solo que existe la posibilidad de que hayan datos consecutivos con el mismo valor, con exactamente el mismo valor. O sea que existe la posibilidad de tener datos que van aumentando
datos quedan exactamente igual, ¿sí? Que aumenten o queden exactamente igual, ¿sí? Entonces por eso es que el a de n más 1, o sea, el paso siguiente, es mayor o igual al paso anterior. La tercera es la clasificación de las sucesiones que son decrecientes. Sí, se caracterizan porque los datos cada vez son más pequeños. Entonces, si el a de n más 1, que es el dato siguiente, es más pequeño que el anterior, ¿sí? Para toda n mayor o igual a 1. Entonces ahí tendríamos cosas como esta. Entonces, el dato va bajando, bajando no importa cuánto, pero siempre debe ir bajando. Siempre bajando. Es una decreciente. O sea, si esta fuese la posición n, esta sería la posición n más 1. Entonces, el dato de a de n más 1 es más pequeño que el dato de a de n. Este es el dato a n más 1. Este anterior es el dato a n. Y ahora tenemos la cuarta clasificación, que sería la no creciente. Si la que no crece es la que o decrece o se mantiene. Entonces, si a de n más 1 es más pequeño que el anterior o es igual. Entonces, para toda n mayor o igual a 1. Entonces, el comportamiento incluye lo anterior más la posibilidad de que los datos sean iguales. Entonces, tienen un dato, van bajando, puede que se mantengan iguales. ¿Sí? En esta situación son iguales. O que bajen, se mantengan o bajen. ¿Sí? Esa es una sucesión no decreciente, donde puede que sean iguales ¿sí? O menores. Entonces, esos serían los cuatro tipos. Entonces, donde van aumentando siempre, donde aumentan o se mantienen, donde disminuyen o donde disminuyen y se mantienen. Entonces, esos comportamientos muchas veces los vamos a estar buscando en ingeniería, ¿sí? Si ustedes, por ejemplo, tuviesen el control de una empresa, ¿sí? Hiciesen la gráfica de costo de producción, de costos, versus meses, ¿sí? Y usted está invirtiendo en tecnología, pues lo ideal sería que el costo de producción siempre esté decreciendo, ¿sí? Que cada vez necesiten menos dinero para generar un producto. O en el caso, pues, digamos que todavía sería tolerable, sería que sea no decreciente, ¿sí? Que haya meses en los que pues, no, la inversión no se ve reflejada en una disminución de costos, pero por lo menos se mantiene, ¿sí? Ya sería pues otro cuento si estuviéramos hablando, por ejemplo, de las ganancias, que uno busque que cada mes las ganancias sean superiores. Entonces, eso vamos a estar manejando. Para eso vamos a hablar de las guías para demostrar la monotonía, ¿sí? Para saber cuándo una sucesión que nos dan es creciente, decreciente, que es no creciente, no decreciente, que no es ninguna de las anteriores, porque no necesariamente tienen que ser sucesiones monótonas.
Entonces, guías para demostrar la monotonía. Entonces, primero, la primera forma de mostrar monotonía es transformar la sucesión en una función y utilizar el criterio de las derivadas. Entonces, primero, formar una función f de x tal que f de n igual al a sub n y utilizar el criterio de las derivadas. Entonces, si la primera derivada de la función es mayor que 0, se tiene una pendiente positiva, pues vamos a asumir que en esa zona es una función creciente y por lo tanto representa una sucesión creciente. Entonces es creciente, ¿sí? Pero si f' pues nos da negativo en un intervalo, pues decimos que es decreciente. O sea, en esta lo que estamos haciendo es imaginándonos la siguiente situación. O sea, que nosotros tenemos nuestra función, colocamos acá nuestra sucesión. Coloquémosla mejor en la otra página. Entonces, en vez de estar haciendo la gráfica, ¿sí?, de los puntos, lo que hacen es crear el concepto de la función que atraviesa los puntos. Entonces, esa sería mi f de x. Y entonces, por ejemplo, en el caso de la gráfica, como f, la primera derivada, pues me va a dar menor que 0, ¿sí? Es porque es decreciente. Entonces, la idea es encontrar una función que represente pues lo mismo que los puntos, o sea, los que están como puntos, que son la sucesión. Algo que debemos tener muy claro es que no todas las sucesiones van a contar como si fuesen sucesiones monótonas. O sea, si yo tengo una sucesión, voy a colocar acá un ejemplo, que tiene este comportamiento. ¿Sí? La sucesión como tal, si usted la ve, ella no es monótona. En términos generales, no es monótona, porque no cumple ninguna de las condiciones. Ella es en un pedazo creciente y en otro lado decreciente, entonces no entra en ninguna de las 4 connotaciones. Pero uno podría analizarla por etapas. Y entonces imaginarse que es una función y hablar del concepto por, ¿sí? Y entonces decir, por ejemplo, que en esta zona, ¿sí?, ya no toda la sucesión, sino solo este pedacito, ¿sí?, tiene un comportamiento creciente. Y este pedazo de acá tiene un comportamiento decreciente. ¿Sí? Entonces, si me hablaban de la sucesión para n mayor, ¿sí?, o igual a 5, yo diría si es monótona decreciente. Para n menos de 1 a 4, pues yo digo que es una creciente, ¿sí?
Pero para n mayor o igual a 1 yo tendría que decir que no es monótona, porque no se podía encasillar en ninguna de las anteriores. ¿Sí? Entonces ese fue el primer concepto, que era modelarlo con una función y el criterio de la primera derivada. Entonces vamos ahora para un segundo concepto. Entonces la segunda manera es formar un cociente. Entonces, formar el cociente a de n más 1 dividido en a de n. ¿Sí? Pues donde, para hacer la comparación, estamos esperando que el a de n sea mayor a 0 para toda n. ¿Sí? Y nos permite hacer las comparaciones que tenemos acá pendientes. Entonces, cuando hacen ese cociente, van a haber dos opciones. ¿Sí? Que el número nos dé por encima de 1 o por debajo de 1. Si el número nos da exactamente 1, es porque la sucesión no está cambiando de tamaño. ¿Sí? Si el dato y el siguiente pues van a ser iguales. Pero, entonces, si a de n más 1 dividido en a de n es mayor a la unidad para toda n, entonces se dice que el a de n, la sucesión, es creciente. Es creciente. Sí, se imagina que usted tiene acá, está comparando los datos. Este es el dato a n, este es el dato a n más 1. Cuando hace la división, queda el mayor sobre el menor. ¿Sí? Entonces, como es un número más grande sobre un número más pequeño, estamos por encima de la unidad. Y el otro caso, pues es donde a menor que 1 y decimos que es decreciente. Entonces, si a de n más 1 sobre a de n es menor a 1, entonces para toda n, entonces la sucesión es decreciente. Entonces, si nos diera exactamente 1, sería porque la cifra siempre va a estar dando igual. Entonces, por eso no la incluimos ahí. Entonces, otra forma de verificar la monotonía es hacer una resta. Entonces, formar la diferencia a de n más 1 menos a de n. Y pues obviamente, si el dato es positivo, es porque el último era el más grande, o sea, iba creciendo. Y si el dato es negativo, es porque el anterior era el más grande, o sea, está decreciendo. Entonces de acá nos salen dos opciones. Entonces, si a de n más 1 menos a de n me da positivo, o sea, mayor que 0, estamos hablando de una creciente. ¿Sí? Y si el ADN más 1 menos el ADN me da negativo, estamos hablando de algo decreciente.
hacer una serie de ejemplos. Primero, e a la n sobre n. Entonces, utilizando la metodología 1, yo lo que haría sería sacar la función. Entonces, la función que modela, entonces en vez de trabajar con una n, trabajo con una x. Sería Euler a la x sobre x. Hacemos la primera derivada, entonces nos quedaría f' es igual a, como es un cociente, sería denominador al cuadrado, derivada del numerador por el denominador menos numerador sin derivar por derivada del denominador. Sacamos factor común y nos quedaría Euler a la x, factor de x menos 1 sobre el x cuadrado. Entonces, esa f', que es un Euler por un x a la menos 1 sobre un x cuadrado, fíjense que son tres productos, no, tres factores. Entonces, este factor siempre es positivo, siempre. ¿Sí? Este factor x cuadrado siempre es positivo. Y esta expresión para n, bueno, para x igual a 1, es 0. Pero para x mayor a 1 siempre es positivo. Entonces, la figura en el sitio de la unidad tiene una pendiente de 0. Pero de ahí en adelante, para 2, 3, 4, la pendiente es positiva. Entonces, como entre el 1 y el 2, ella es positiva, realmente alcanza a subir, o sea, alcanza a generarse una pendiente y los dos datos no me van a dar iguales, ni el A1 ni el A2 me van a dar iguales. ¿Sí? Entonces va a haber crecimiento del 1 al 2. Y de ahí en adelante, pues con más veres porque la pendiente siempre es positiva. Entonces ahí estamos hablando de que es positivo. Entonces, positivo para x mayor a 1, o sea, para n mayor a 1. Entonces lo que vamos a decir es que la sucesión es creciente, monótona creciente. Otro ejemplo. Una sucesión dada por 2 a la n sobre n factorial. Entonces vamos a armar el cociente. Entonces, el término enésimo es la misma fórmula. Y el término siguiente, o sea, el de la posición n más 1, es evaluar en n más 1, o sea, 2 evaluado en n más 1. Y acá tenga cuidado porque es n más 1 todo factorial, no es n factorial más 1. Es reemplazar en la fórmula. Entonces, voy a reescribirlo de tal manera que me permita hacer una cancelación, o sea, como voy a tener un 2n en la parte de abajo, pues arriba en vez de escribir 2n más 1, escribo como 2 a la n por 2, que es lo mismo. Y abajo lo escribo como n factorial, que multiplica a n más 1, y es exactamente lo mismo. Entonces, cuando genero mi cociente, que dice a de n más 1 sobre a de n, me quedaría 2 a la n por 2 sobre n factorial n más 1 sobre 2 a la n factorial. Entonces cancelamos estos dos y nos quedaría que eso equivale a 2 sobre n más 1. Entonces, en este caso, pues, revisamos lo siguiente.
Voy a escribirlo acá para que se vea más fácil en análisis. Ya tenemos que a de n más 1 sobre a de n es 2 sobre n más 1. Entonces, para n igual a 1, eso me está dando 1. Y para n mayor a 1, me da un número menor a 1. O sea, me da menor a la unidad. La expresión, porque me quedaría 2 tercios. Para 2, para 3. Lo que vamos a decir es que la expresión es 1. Entonces, 1 para n igual a 1. Coma, y menor que 1 para n mayor a 1. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que al evaluarla en 1, ¿sí? Y al evaluarla en 2, me da el mismo dato. Pero de ahí en adelante, lo que va a hacer es ser decreciente. O sea, vamos a colocarla acá para que se vea. Vamos a escribirla. Entonces desarrollemos algunos datos de la sucesión para verlos claramente. Entonces, el a de 1 sería 2 a la 1 sobre... Entonces, sobre 1 factorial. Entonces, sobre 1 factorial. O sea, esto es 2. Para 2 sería 2 a la 2 sobre 2 factorial. O sea, esto es 4 sobre 2, sigue dando 2. Para 3, entonces, eso sería 2 a la 3 sobre 3 factorial. Esto me quedaría. Entonces arriba me queda 8, abajo me queda 6, que sería como tener 4 tercios. Para 4, eso sería 2 a la 4 sobre 4 factorial. O sea, eso es como tener 16 sobre 24. O sea, que sea da 4. Simplificando, entonces le sacamos octava. Me quedaría como 2 tercios. Entonces el comportamiento va a ser el siguiente. Para 1 me dio 2. Para 2 me dio 2. O sea, en la primera parte me está dando igual. Sí. En cambio, para 3 ya me dio 4 tercios. O sea, me dio por acá. Para 4 me dio 2 tercios. ¿Sí? Y va a seguir bajando. Fíjense que si lo hacemos para 5, a de 5 sería 2 a la 5 sobre 5 factorial. Eso sería 32 sobre 120. ¿Sí? Entonces, como es casi un cuarto. Por acá. Entonces, ¿cómo sería nuestra sucesión? Entonces, en esta parte como fue igual y en el resto era más pequeño, ¿sí? Que es lo que estamos diciendo acá. ¿Sí? Y menor que 1 para el resto. Entonces, ella igual y va bajando. Entonces, igual y va bajando se considera como no creciente.
¿sí? Ella o baja o se mantiene, que fue lo que hizo en la primera parte. Entonces, si lo hiciéramos por pedazos, por tramos, yo podría decir que desde acá, desde el 2 hacia allá, se habla de algo decreciente, ¿sí? Pero si incluimos la primera partecita, pues ahí se mantenía igual. Entonces, si yo hablo de todo, o sea, desde el comienzo hasta el final, pues tengo que decir que es no creciente. Ahora vamos a hablar del concepto de sucesiones acotadas. Dice, una sucesión A sub n se dice que está acotada por arriba si hay un número m mayúscula tal que A de n, o sea, cualquier dato de la sucesión está por debajo o es igual a ese dato m mayúscula para toda n. Entonces un ejemplo de eso sería algo así. Entonces imagínense tener eso será sub n y que la sucesión haga algo así. Entonces, para 1, luego aumenta, aumenta, baja, baja muchísimo, aumenta, 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 baja. Pero nunca sobrepasa ese límite. Entonces usted puede trazar una línea horizontal M y decir que esa es M, que no hay ningún valor de la sucesión que esté por encima. Incluso podríamos haber trazado la M un poco más arriba. Ahora estamos garantizando que es mayor. O la podemos haber trazado ahí. O la vamos a haber podido trazar en el punto más alto de los rojos. O sea, haberla trazado justo ahí donde es igual. ¿Sí? Entonces cualquiera de esos cuenta como M. Entonces, esa es una sucesión acotada por arriba. Ahora vamos a hablar de una sucesión A sub n. Se dice que está acotada por abajo
si hay algún número positivo m minúscula, tal que, entonces la condición que se va a cumplir es que cualquier dato de la sucesión está por encima, que pena por encima, o igual a ese dato de m minúscula. O sea, ese m minúscula viene siendo el piso de los datos. Para toda n. Entonces en esta gráfica lo que estamos teniendo es los datos esto es n ADN. Entonces los datos bueno, en 0 no lo evaluemos. Desde 1 es lo normal. ¿Sí? Y entonces los datos tienen una especie de punto mínimo. Y nunca vuelven a bajarse ya. Entonces se puede hablar de una cota inferior. Así que podría ser esta, que es m minúscula. ¿Sí? O podríamos haberla colocado más abajo. ¿Sí? O ahí. O más arriba, pero entonces no podemos subir demasiado. La idea es que lo máximo que podemos subir es justo donde nos encontramos con el punto rojo más bajo. ¿Sí? Entonces a estas que estaban por encima se les llama cotas superiores. Cotas superiores. ¿Sí? Y a estas se les llaman cotas inferiores. Y pues hay unas sucesiones que están acotadas por arriba y también por abajo. Entonces una sucesión se dice que está acotada si está acotada por arriba y por abajo. O sea, la definición de acotada implica que debe estarlo por arriba y por abajo. Entonces vamos a colocar acá una serie de ejemplos. Entonces una sucesión acotada podría ser esta. Entonces coloquemos vamos que arranca acá, aumenta, aumenta, aumenta. Y hay un momento en que casi que deja de aumentar. Están casi en el horizonte los puntos. ¿Sí? Digamos que es como las funciones que tienen asíntota horizontal. Entonces, esa es una sucesión que está acotada por arriba y por abajo. Entonces, fíjense que por arriba podemos colocarle una línea verde y ya está por encima de todos los puntos. O podemos colocarle una un poquito más abajo. Una un poquito más abajo. ¿Sí? Acuérdense que eso se llaman cotas superiores. Cotas superiores. Y hay una que es importante, que es la cota superior mínima. Suena raro, pero es la más pequeña de todas. Es la que más puede bajar. Entonces la que más puede bajar
está dada por cuando estamos muy cerca de los puntos, o sea, cuando estamos llegando prácticamente al punto. Entonces, a esa en especial la llaman cota superior mínima, que fue la que más se bajó. Si bajamos otro poco, es probable que estemos por debajo de los puntos rojos. Y lo mismo sucede cuando hablamos de las cotas mínimas, digo, de las cotas inferiores. Entonces hay cota inferior, como esta o como esta, se llaman cotas inferiores. Pero la cota inferior la podemos subir un poquito hasta llegar al punto más bajo. Entonces cuando llegamos al punto más bajo, esa cota se llama cota inferior máxima. ¿Sí? Entonces, las de las inferiores pues se simbolizan normalmente con una M minúscula, y de las superiores, esta, se simboliza con una M mayúscula. Entonces, esa es una sucesión acotada. Entonces, hay sucesiones que están acotadas por un solo